Hola, muy buenas. Somos el grupo formado por Alejandro Piedra González, Ángel Herrero Álvarez y Mario Arias Marrón. Vamos a presentar el trabajo de tecnología de carnes, huevos y derivados. Hola, soy Ángel. Cuando nos referimos a las carnes hablamos de los músculos y otras menudencias de estos. El sector cárnico español representó, por ejemplo, un 1,2% del Producto Interior Bruto en 2008. Se trata de uno de los alimentos más importantes. Respecto al huevo y derivados, nos referimos al producto de un animal ovíparo, cual tiene grandes propiedades nutricionales y culinarias. Generalmente, y en este trabajo, nos referiremos al huevo de la gallina, este último con gran importancia en la economía. La carne se puede clasificar principalmente en carne roja o carne blanca. La carne roja es la proveniente generalmente de mamíferos y debe su nombre a la proteína mioglobina, con pigmentación roja, que además está estrechamente relacionada con los glóbulos rojos. Dentro de la roja podemos encontrar varios tipos, que son la bovina, proveniente de la vaca, ternera o buey, que es rica en grasa, pero esta grasa es rica en ácido oleico, cual con un consumo controlado es beneficioso para la salud. Tenemos como ejemplo la costilla o las hamburguesas. La carne porcina, que es la proveniente del cerdo y que es rica en vitamina B1 y minerales como el selenio y el zinc, que son beneficiosos para el sistema inmunitario, que tenemos como ejemplo las salchichas o el jamón. Tenemos también la ovina, que es la que viene del cordero o la oveja. Esta tiene buena relación omega 6 omega 3 en su grasa y notables concentraciones de zinc, selenio y vitaminas. Ejemplos comerciales que podemos encontrar son las chuletillas y pata de cordero. De menor relevancia está la carne caprina, equina y de caza. Por otro lado, tenemos la carne blanca, que generalizando es la proveniente del animal no mamífero. Son más pobres en mioglobina y consisten principalmente en fibras musculares llanas. Esta puede ser avícola o pescado. La avícola, generalmente gallina y pollo, pero también pato y pavo, que tienen un bajo contenido calórico siendo suficientemente nutritivos. Y los pescados, tanto blanco como azul, son ricos en omega 3. Los derivados de la carne son alimentos preparados total o parcialmente con carnes o menudencia de animales de diferentes especies sometidos a operaciones específicas. La elaboración puede ser a partir de una pieza o varias piezas de carne fácilmente identificables, grasa o carnes troceadas o picadas no identificables, u otros tipos como a partir de sangre o menudencias. A estos se les suele añadir ingredientes tales como especias, condimentos, agua, harinas y otros productos autorizados. Los tratamientos para elaborar estos derivados se engloban en dos tipos principales, que son los tratados por el calor y los que no son tratados por calor. Además, pueden recibir tratamientos de ahumado y maduración. Los tratados por calor, en los que reciben un tratamiento térmico que hace que sus proteínas se coagulen total o parcialmente, tenemos esterilizados, que no requieren refrigeración para su conservación, por ejemplo el chope denatado; pasteurizados, requieren refrigeración para su conservación, por ejemplo la mortadela o el jamón cocido; y tratamiento térmico incompleto, que suelen necesitar ser cocinados antes de consumir, por ejemplo la morcilla o el bacon. Un ejemplo de proceso productivo con tratamiento térmico es la fabricación de mortadela tipo Bolonia, que se recoge en la imagen de la derecha. Dentro de los no tratados por el calor tenemos curado madurados, donde se somete al producto a una salación y curado o maduración conservando la estabilidad a temperatura ambiente; oreados, los que se someten a un proceso de salación o curación seguido de un proceso de oreo, que es la preservación un tiempo al fresco, y estos suelen necesitar cocinado antes del consumo, así como refrigeración para su conservación. El marinado adobado, en este caso se someten a un proceso de marinado adobado que incluso a veces se recubren con pimentón. También suele necesitar cocinado antes del consumo, así como refrigeración para conservación. Y salmonizados, que son los productos que se han sometido a un tratamiento con salmuera, con la que se consigue mejorar sus características como la textura, sabor, olor e incluso para su conservación. Por último, los no sometidos a tratamiento, que son los que se les añade aditivos, condimentos o bien otros productos alimenticios simplemente.
como puede ser la salchicha fresca o la hamburguesa. Un ejemplo de proceso productivo sin tratamiento térmico es la fabricación del chorizo, que se representa en el diagrama de flujo de la izquierda. En el sector cárnico se tratan alimentos especialmente sensibles a la oxidación. Gracias a la guía elaborada por Ecoembes, en colaboración con ANICE, es posible conocer los envases más adecuados para conservar la carne fresca. Estos son materiales flexibles, semirrígidos para envases al vacío, bandejas de PET o PP para termosellado, con film superior de material flexible. Los tipos de envases más frecuentes son el papel parafinado o laminado, o la bolsa para envasado al vacío, entre otras. Cabe destacar que el plástico es el material más usado, destinándose 4.578 toneladas al envasado de productos cárnicos. El etiquetado de un alimento constituye su carta de presentación y contiene la información que permitirá al consumidor identificar la composición y características de un producto. El etiquetado de la carne de vacuno está regulado por el Real Decreto 1698/2003, de 12 de diciembre, por el que se establecen disposiciones de aplicación de los reglamentos comunitarios sobre el sistema de etiquetado de la carne de vacuno. Este Real Decreto está aplicado a la carne de vacuno, exceptuando la carne de vacuno picada y los recortes de carne. Debe incluir, entre otros muchos puntos, el número de referencia o código de referencia que debe relacionar inequívocamente la carne con el animal o grupo de animales del que procede, y el nombre del Estado miembro o el tercer país de nacimiento, precedido de las menciones, excluyentes entre sí, nacido en o país de nacimiento. Debemos mencionar que no existe ninguna regulación específica para el etiquetado de la carne porcina, excepto los que merecen la calificación de ibéricos. En este caso, el Real Decreto 1469/2007 de 2 de noviembre regula la llamada denominación de venta tanto de los productos procedentes del despiece de la canal del cerdo ibérico comercializados en fresco y de los productos elaborados regulados por la nueva norma de calidad. El etiquetado debe incluir en el siguiente contenido la designación racial, si es ibérico puro, ibérico, macho o hembra. La designación del tipo de alimentación, de bellota, de recebo, de cebo, de campo o de cebo. Y por último, la expresión certificado por, seguido por el nombre del organismo independiente del control o de su acrónimo. Las normas de importación de carne y productos cárnicos están totalmente armonizadas. La Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores de la Comisión Europea es responsable de la seguridad alimentaria en la Unión Europea. Las importaciones de carne fresca y productos cárnicos en la Unión Europea están sujetas a una certificación veterinaria y se realizan inspecciones y controles. Los países de origen deben aparecer en una lista de países autorizados y las importaciones de carne y productos cárnicos tienen que entrar en la Unión Europea a través de un puesto de inspección fronterizo. Hay requisitos para distintos tipos de carne. Carne de ungulados domésticos sin refrigerar donde se tienen que cumplir diferentes requisitos. Carne de caza donde la autoridad competente de la comunidad autónoma pueda autorizar el suministro directo. Carne picada donde las condiciones para la comercialización de estos productos son las mismas si se destina a nuestro país o a otro país. También existen sacrificios en la explotación de aves de corral, de avestruces y porcinos. En el diagrama de flujo general del sector cárnico existen diferentes etapas. Cría de animales, donde la carne puede contaminarse en la producción primaria y existen medidas como higiene de pastos o campañas de saneamiento. Manipulación de mataderos, puntos importantes como son el desollado, el viscerado o la inspección veterinaria oficial. Transporte de carnes, donde el transporte hasta el matadero ha de hacerse en las condiciones más higiénicas y humanitarias posibles. Almacenamiento de carnes, donde debe hacerse en perfectas condiciones de higiene y sin romper en ningún momento la cadena de frío. Acondicionamiento del procesado, donde la carne se acondiciona para utilizarla posteriormente. Elaboración. Existen pautas generales de actuación durante el procesado de productos cárnicos, como comprobar el origen de las carnes y la distribución y venta, donde debe realizarse en perfectas condiciones de higiene y respetando siempre las temperaturas establecidas.
La gran homología de proteínas entre especies de mamíferos hace muy poco probable una respuesta alérgica asociada al consumo de carne. Existen diferentes alergias como son el síndrome cerdo-gato, donde personas con alergia a los gatos presentan también alergia a la carne de cerdo, alergia a la carne roja debido a un oligómero. En el caso de los ingredientes proteicos no cárnicos, muchos provienen de alimentos altamente alergénicos. De manera global, los más utilizados provienen de la leche, del huevo y de la soja, donde estos tres ingredientes están incluidos entre los 8 alimentos que provocan más del 90% de las alergias alimentarias. Existen diferentes problemas asociados a los ingredientes no alergénicos. En algún caso, la presencia de proteínas con potencial alergénico en productos cárnicos es circunstancial, debido a que están presentes de manera residual en algún otro ingrediente cuyo origen es un alimento alergénico. La lecitina utilizada en emulsiones cárnicas puede contener trazas de proteínas de la fuente de la que proviene, el almidón. El peligro que supone su presencia en la formulación de un producto cárnico depende de su origen. También el extracto de cochinilla, que se utiliza como colorante rojo. El ácido carmínico es el responsable del poder colorante, pero contiene impurezas proteicas. También existen diferentes vías para reducir la presencia de alérgenos, como que se informará obligatoriamente de todo ingrediente o coadyuvante tecnológico o derive de una sustancia o producto que cause alergias. Los huevos pueden ser clasificados según su procedencia, siendo el más utilizado el de gallina, consumiéndose también, aunque en menor medida, los huevos de pato, ganso, codorniz e incluso caviar. Hay otros de consumo minoritario como los de avestruz. Dentro de los más utilizados, los de gallina, se pueden clasificar tanto por tamaño como por tipo de granja en los que se ha realizado la puesta de la gallina. En cuanto a las características, cabe destacar primero su composición en peso en un huevo de tamaño medio. Como se muestra en la imagen, 60% es clara, el 30% es yema y un 10% es la cáscara. Introduciéndonos en la composición de la clara, encontramos que es básicamente agua, un 88%, y lo restante proteínas. La proteína más importante que encontramos es la ovoalbúmina. En la clara se encuentra más de la mitad de las proteínas del huevo y ningún lípido. Más adentro, la yema se compone principalmente de agua, lípidos, proteínas y siendo minoritarios los hidratos de carbono y sales minerales. Los tipos de granja se clasificarán principalmente haciendo referencia al hábitat o espacio en el que se desarrolla su vida diaria y puesta del huevo. Pueden ser criadas en jaula, suelo, camperas o ecológicas. Las criadas en jaula, como su nombre indica, son las que la gallina se encuentra confinada de continuo en la jaula, cumpliendo eso sí las leyes de bienestar animal. Dentro de las de suelo existen dos tipos de instalaciones: aviario, donde se dispone varios pisos o alturas y que se debe de impedir la caída de excrementos sobre los niveles inferiores, de planta única, que tendrá eso sí menor densidad de aves. El caso de las gallinas camperas son las que, además de cumplir los requisitos de las de suelo, tienen acceso a algún tipo de parque exterior. Su salida puede ser según franjas horarias o de continuo. Por último, las granjas de gallina ecológica son aquellas en que sus instalaciones se cuenta con un parque abierto, al igual que las camperas, pero la densidad de población debe ser menor y no debe haber gran distancia entre las instalaciones hasta el parque. Y además no tienen franja horaria de salida. El etiquetado de los tipos de huevos se realizará siguiendo unas normas impuestas por las autoridades competentes. El etiquetado en España y en toda la zona euro se elabora siguiendo las pautas expuestas en el apartado Legislación y Sanidad. A grandes rasgos se distinguen etiquetas según categoría A o categoría B. La categoría A es la compuesta por los huevos que cumplen los requisitos para distribución y consumo al público, en los cuales la codificación se realizará en base a los números y letras indicados en la imagen adjunta. Esta codificación se explicará más adelante para profundizar mejor en las leyes. La categoría B se puede subdividir en huevos aptos o no aptos. Los aptos son aquellos que con la cáscara blanda o fisurada o no frescos, de más de 28 días de vida, o también refrigerados o lavados. Los no aptos son los que tienen la cáscara rota,
con residuos contaminantes o incubados. En el caso de los aptos, podrán ser utilizados por la industria alimentaria, por ejemplo, para fabricación de derivados, siendo necesitado el etiquetado de al menos el código del centro de embalaje, la categoría de calidad con las palabras categoría B o B y la fecha de embalaje, mientras que los no aptos no pueden destinarse a la industria alimentaria, con lo que no será necesario ningún etiquetado. La situación del huevo en España. El tejido productivo del huevo español lo forman 1.193 granjas, 862 centros de embalaje de huevos y 31 industrias de fabricación de ovoproductos. Para poner en contexto, vamos a proporcionar algunos datos de 2016. Las granjas comerciales españolas alojaban 43,6 millones de gallinas ponedoras. La producción de huevos fue de 1.126 millones de docenas. La facturación alcanzó los 991 millones de euros. Supone un 2,1% de la producción final agraria y un 6,1% de la producción final ganadera. El consumo de huevos en nuestro país es de 16 kilogramos per cápita, unos 254 huevos por persona y año. Las exportaciones alcanzaron un valor de 74 millones de euros, de los que 42 corresponden a las ventas realizadas al mercado comunitario. La directora de Improvo asegura que la situación para el sector del huevo en España es difícil y eso les obliga a exportar. Un problema serio es la política de distribución alimentaria. No olvidemos que son un paso intermedio antes de llegar al consumidor y tienen la capacidad de penalizar excesivamente en precios a las marcas del productor frente a la marca propia de la cadena y manteniendo precios bajos y formatos básicos. Esto termina por banalizar el producto. La elaboración de ovoproductos es una actividad que está regulada en España. Las autoridades de sanidad de las comunidades autónomas son las encargadas de autorizar oficialmente a las industrias alimentarias para transformar huevos. Además, AECOSAN es la entidad encargada del Registro Nacional de Industrias Alimentarias. Los pasos a seguir para la elaboración de un nuevo producto son los siguientes. Lavado y secado de los huevos, con o sin desinfección. El objetivo es reducir la carga bacteriana hasta niveles que no influyan negativamente en el ovoproducto final. Cascado y separación opcional de clara y yema. La yema y albúmina ingresan al circuito de elaboración, mientras que la cáscara es trasladada al exterior de la planta a través de un sistema de tornillos helicoidales. Filtración. La finalidad del uso de filtros es eliminar partículas de cáscara y membranas remanentes. Periódicamente se controlará y registrará el tamaño de la malla del filtro y su integridad. Enfriamiento. Se realiza en enfriadores de placas, donde un intercambio con agua helada permite reducir la temperatura a valores entre 0 y 4 grados, para finalmente ser almacenados en tanques. Incorporación opcional de aditivos e ingredientes. Se puede realizar preparados especiales según la industria alimentaria lo requiera, siempre y cuando no se adicionen cantidades superiores a las autorizadas. Pasteurización. El proceso de pasteurización es el proceso térmico llevado a cabo para garantizar la destrucción de toda bacteria dañina para la salud humana, en este caso la salmonela. Todos los ovoproductos deberán ser sometidos a un proceso de pasteurización para ser calificados como comestibles. Refrigeración y almacenamiento. Tras el tratamiento térmico del ovoproducto líquido, debe, a la mayor brevedad, refrigerarse a una temperatura por debajo de los 4 grados o bien congelarse. Envasado. El huevo líquido se comercializa en diferentes presentaciones, desde contenedores descartables de cartón hasta a granel, en camiones cisternas sanitarios de 8, 16 y 24 toneladas. La comercialización de huevos se rige por diferentes reglamentos en los cuales se establece, por ejemplo, la reglamentación técnico-sanitaria para la manipulación de huevos frescos y conservados y venta de ovoproductos. También se establece y regula el Registro General de Establecimiento de Gallinas Ponedoras o condiciones específicas de salud pública para la comercialización de determinadas clases de huevos. El proceso de producción del huevo se inicia en la granja y estos van a los centros de embalaje. Las granjas deben cumplir unos requisitos legales específicos para la producción y están sujetas a la normativa en materia de bienestar y sanidad animal.
El centro de embalaje es la industria alimentaria que recibe, selecciona y clasifica huevos según categorías A y B y peso S, M, L y XL. Cada centro de embalaje está registrado con un número de autorización y controlado por las autoridades responsables de sanidad y debe cumplir unas normas de higiene basadas en el APPCC. La fábrica de productos es la industria alimentaria que recibe huevos para su transformación y se identifica mediante un número de registro. La trazabilidad se define como la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas. En el caso del huevo está controlada desde la granja. Los huevos que se destinen al consumo directo van impresos en la cáscara con la información sobre la cría de gallinas. Solo se consideran aptos para el consumo humano los huevos frescos denominados de categoría A. Los huevos que no cumplen los requisitos necesarios para esta categoría son los de categoría B o huevos de segunda calidad. Una vez que el huevo ha sido seleccionado y clasificado, se procede a su envasado. La alergia al huevo es una reacción adversa en relación con la ingestión de huevo. Se presenta cuando el organismo produce un anticuerpo, la hemoglobina E. El huevo puede estar oculto en otros alimentos como elemento secundario o puede aparecer como un contaminante en los útiles de cocina. Los síntomas más frecuentes pueden ser reacciones cutáneas. Tanto las proteínas de la clara como de la yema pueden actuar como aeroalérgenos y provocar asma. En algunos pacientes el contacto con el huevo puede provocar urticaria, a pesar de tolerar su ingestión. El huevo es la causa más frecuente de alergia alimentaria en niños y suele aparecer antes de los 2 años de vida y desaparece en los primeros 6 años. El huevo cocido es menos alergénico que el crudo. Las salchichas y otros embutidos contienen un huevo y los alérgicos al huevo reaccionan principalmente a la ingesta de la clara. La clara contiene los mayores alérgenos. El ovomucoide es la proteína más importante como causa de la reacción alérgica, posiblemente a su mayor resistencia al calor. Se recomienda el seguimiento de la evolución de pruebas cutáneas y de laboratorio frente a las proteínas de huevo cada 1 o 2 años, para conocer el grado de sensibilización. El único tratamiento actual de la alergia al huevo es evitar su ingestión y los alimentos que lo contienen mediante una dieta de exclusión estricta. Las proteínas de huevo deben aparecer en las etiquetas de los alimentos.